Vamos a hablar un poquito sobre la cobertura como tal. ¿Por qué es una cobertura? Son un tipo de operaciones que se abren para reducir la exposición al riesgo inicial. Por lo general se usa cuando el precio de un activo se torna o se puede tornar en sentido contrario a lo esperado. Cuando se tiene una operación en curso, con esto se logra obtener cierto blindaje en el trading. ¿Listo? ¿Qué quiere decir cobertura? Que en este mismo escenario, en este mismo trade, nosotros nos habíamos montado por acá. Vamos a ver si tengo la imagen un poco más grande. Déjenme la miro. Ok, perfecto, sí la tengo. Aquí teníamos nuestro trade inicial, nuestra venta, ¿cierto? Y teníamos una zona de alta probabilidad en esta área. La primera zona de objetivo que había tocado el precio, ¿se acuerdan en el análisis inicial? Que tocó y subió, perdón, que tocó acá y subió. Ya luego nosotros nos fuimos y rebasamos esa zona. Había una más abajo que era esta, que la fuimos delineando. ¿Y cómo puedo yo tomar una cobertura? Lo mismo, las reglas de entrada van a ser las mismas por lado y lado. ¿Qué es lo importante entender? Que si yo no sé si el precio va a realmente derretirse, pero llega a una zona de interés importante y me hace el mismo patrón que es que me rompa estructura en 15 minutos, yo puedo buscar una entrada en un testeo y tomar ese trade. Eso quiere decir que estoy vendiendo y estoy comprando. Entonces, aquí tengo una parte de mi trade corriendo, porque ya aquí he tomado una gran parte, ¿cierto? O por lo menos la mitad. Y tengo algo acá corriendo en break-even. Y el precio en una zona más abajo me da una interacción donde puede romper estructura y me da una nueva entrada. Yo puedo tomar ese trade, porque recuerden una cosa, ¿cómo está la temporalidad mensual y semanal en AUSD? ¿Alcista o bajista? Ustedes me dieron la respuesta hace un momento. En mensual y en semana se encontraba o se encuentra alcista. En diario se encuentra bajista en un rango. En H4 alcista, en H1 bajista, hasta que nos rompe estructura acá. Y cuando H1 se me va alineando con H4 y la única que está en discrepancia es diario, pero tengo semana y mes a favor de la compra, ¿por qué no me voy a creerle que de pronto esa temporalidad semanal y mensual puedan impulsarme el precio y quizás saltarme lo que me diga diario? Entonces, en este ejemplo, ¿qué pasa? El precio vuelve y rompe en 15. Yo no estoy azarado, acelerado por entrar acá. Yo no tengo que preocuparme por entrar ahí. O sea, ese afán, de la afán solo queda el cansancio, ¿no? Dicen por ahí. ¿Qué pasa cuando rompe? El precio rompe y nuevamente nos da una zona objetiva para entrar, donde lo filtramos en 15, donde lo filtramos en 5 minutos. Este trade como tal, con solo la entrada en 15 minutos me da un stop de 6.1 pips, no más. Y decidí tomarlo para la compra, ¿sí? ¿Cuánto dio este trade en su vida? Un 1.9. ¿Y cuánto nos dio esta de bajada? Un 1.8. ¿Sí o no? Ninguno de los dos me tocaron stop. Y tomé venta porque estoy en la corrección de H4, pero ahora estoy tomando compra porque el precio me está generando cambios de estructura y posiblemente ya tengamos la formación del nuevo impulso. Eso quiere decir que cuando el precio ya me fue llegando acá, ¿sí? Yo voy manejando mi posición de una manera agresiva. ¿Qué es eso de manejar una posición de manera agresiva? Ahora, chicos, esto reitero, en el acompañamiento lo vamos a ir puliendo, ¿sí? Pero les estoy mostrando cómo es que yo opero para que le encuentren un poco de sentido a esto. Yo normalmente trato de decir, voy a administrar mis trades en 15 minutos. ¿Qué es eso? Que cada vez que el precio me vaya generando un nuevo fractal, yo puedo ir corriendo mi stop. Entonces, si lo tengo en break-even, ¿cierto? Y ya tomé un parcial acá, y tengo este impulso, este retroceso y este nuevo impulso, para mí yo puedo ir corriendo de break-even. Cada que tenga un nuevo fractal voy corriendo mi stop por encimita de ese fractal. Obviamente teniendo en cuenta que aquí que tengo máximos iguales y una zona posible a mitigar. Entonces yo no sé si el precio realmente con esta compra va a irse para arriba. Eso yo no lo sé. Pero sí sé que si me está dando la entrada me puedo montar ahí y sé que voy corriendo con una venta y al mismo tiempo voy corriendo con una compra. Una de las dos me va a tener que pagar, porque a la final la cobertura se trata de eso, de que algún trade va a recorrer hartos pips
alguno quizás no. Y eso está más que bien. ¿Que les recomiendo hacer coberturas? Claro, pero recomiendo que primero practiquen un sentido. No se pongan a hacer entrada acá, entrada acá, entrada acá, entrada acá y no se vuelvan un 8 en esto. Vayan practicando poco a poco lo que se les viene enseñando. ¿Listo? Pero eso es un ejemplo de que es una cobertura, de que en un mismo escenario puedo tomar una venta y puedo tomar una compra. Y a la final ambos pagaron muy bien. Ninguno se me fue a stop loss. ¿Sí? Algunos se me puede ir a stop. Algunas veces tomo una venta acá, tomo una compra y ¡boom! Stop loss de la compra, pero ¿qué pasa? Vengo con la venta desde arriba. ¿Sí? ¿Tiene lógica lo que les estoy diciendo o suena muy racional? Ustedes me dirán ahí en el chat. Y ahí con esto quiero ir a los ejemplos de las diferentes entradas que ya prácticamente es. ¿En qué momento sale de la operación, profe? Yo simplemente tomo mis trades cuando llevo un 1.10, 1.5, yo voy tomando gran parte del trade y dejo correr. ¿Sí? ¿Cuándo salgo? Cuando No, me pero estopé. eh, por ejemplo, acá en ese caso que tomó la venta, ¿cierto? Ujú. Acá abajo no salió por profit y entró nuevamente en una compra. O ya aquí todavía la traía corriendo esa abierta. Yo ¿La la venta? traía corriendo. Lo que hice fue posicionar mi stop profit por acá. Pero les pongo una línea más recta acá. Y me monté en la compra. Si la compra se iba a dar, me tenía que ir a volar mi stop profit, me tomo otra porción de beneficio ahí que ya me sacaría prácticamente y este sigue corriendo. Entonces Ah, en estos momentos que tengo una compra vigente, ¿sí? Ya no tengo la venta, pero va hasta arriba, ¿hasta dónde mi objetivo? Hasta arriba, hasta la zona de H4 diario, el bloque que habíamos visto. Pero ya estoy break even y aquí ya se tomó otra porción. Vean, no tienen que ir por ratio riesgos beneficios 1.50, 1.100 como nos lo venden en el marketing. Porque ustedes han visto, creo que si tomaron la mentoría es porque, wow, estos ratios riesgo beneficios tan buenos. Sí se dan, obvio, pero no se trata de que ustedes tienen que ir por esos ratios riesgos beneficios. La idea es que tomen unos 5, 1.10, se paguen algo, ¿sí? Porque no hay nada más feo que tomar un buen trade y que todo se nos regrese sin tomar nada. ¿No les ha pasado eso? Que toman un buen trade y de repente todo se les devuelve y ustedes quedan como que, ese trade era el trade de la vida y se me regresó. A todos nos ha pasado en algún momento dado. Entonces, no seamos avarientos. No quiere decir que tener deseo y ganas de ganar más sea malo, es bueno, pero hay que empezar primero gateando, luego vamos a caminar, por último van a correr como flash, ¿sí? Poco a poco. El proceso de aprendizaje depende de cada quien.